Suiza, el país del salario promedio más alto del mundo, los paisajes de postal y las reglas que debes conocer si quieres pasar una temporada o mudarte a este país. ¿Se puede vivir aquí solo, en pareja o con hijos en 2026? Hoy te cuento la realidad sin filtros. ¿Qué tal? Yo soy Francis, bienvenidos a De Viaje en Viaje Podcast. Les he preparado una guía completa actualizada para este 2026 para que conozcas los pasos y los requisitos si quieres radicarte en Suiza o quieres venir al país a trabajar una temporada o por estudios, tal vez un voluntariado y diferentes formas, especialmente para aquellas personas que quieren venir por una larga temporada, porque Suiza no es un país para llegar a ver qué pasa, para probar. A Suiza debes llegar con un plan. Y antes de hablarte de los requisitos de entrada al país, les recuerdo que Suiza tiene 4 idiomas oficiales, pero no todos se hablan en todas partes. Esto define dónde buscarás trabajo o estudios o cómo elegir ese lugar para radicarte en Suiza. El alemán es el idioma más hablado, se usa en el centro y este del país. Aunque hablan suizo-alemán en el día a día, pero en el trabajo se usa el alemán estándar. El francés, el segundo idioma más hablado en el oeste del país, es la región conocida como Romandía. Y el italiano lo hablan principalmente en el cantón del Tesino. El romanche, una lengua minoritaria, lo hablan en el cantón de los Grisones. En las grandes ciudades y multinacionales, el inglés es el idioma puente para ingresar a este país. Pero para integrarte y empleos locales, el idioma del cantón es obligatorio. ¿Quién puede trabajar en Suiza? Lo he dividido en 3 grupos A, B y C para explicarlo mejor. El grupo A son ciudadanos de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio. Prácticamente son los que tienen el camino fácil para llegar y radicarse en Suiza. Así que si tienes pasaporte de uno de estos países europeos, no te piden muchos requisitos. Solo necesitas un contrato de trabajo o demostrar fondos suficientes. Recibirás el permiso L, que es de corta duración, o el permiso B, que es la residencia que te permite ya quedarte en Suiza. Muchas personas deben demostrar cada año que están trabajando en este país para poder renovar este permiso B. ¿Y quién se encarga de mover esos papeles? Aquí la responsabilidad mayormente la tiene el trabajador. Una vez que tienes el contrato firmado, vas al ayuntamiento del lugar donde vas a vivir con tu contrato, tu pasaporte y tu contrato de alquiler. Recuerda que tú solicitas el permiso, la empresa no tiene que solicitar el permiso al gobierno para contratarte. Simplemente te dan el trabajo y tú te registras. ¿Y cuántas cuotas hay para 2026 aprobadas por el Consejo Federal? No existen cuotas anuales si tienen un contrato de trabajo de una empresa suiza. Tienen derecho a residir y trabajar libremente. Pero hay una excepción y es para los proveedores de servicios. Solo hay cuotas para trabajadores enviados por empresas europeas a Suiza por más de 90 días. Se los conoce como los trabajadores desplazados. Para el 2026 se fijaron 3.500 permisos en total. 3.000 permisos L y 500 permisos B. El grupo B son los europeos que no tienen convenio. Ojo aquí porque hay mucha confusión. Las personas dicen que con un pasaporte europeo ya pueden venir a Suiza y trabajar de forma muy fácil, pero hay países europeos que no tienen convenio con Suiza. Así que los voy a nombrar en este grupo B. Y es que el hecho de estar en el continente no significa estar en el acuerdo. Ciudadanos de esos países son tratados como terceros estados. Entre ellos está el Reino Unido. Desde el 31 de enero de 2020, tras el proceso conocido como Brexit, entró en este grupo. Balcanes, países al sureste de Europa como Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia, Kosovo y Macedonia del Norte. También países de Europa del Este, Moldavia, Bielorrusia, Rusia y Ucrania, aunque actualmente hay estatus especial por la guerra. Andorra, Mónaco y San Marino tienen acuerdos especiales, pero no son parte del libre acceso laboral total como países de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Este grupo, al no ser parte de la Unión Europea ni tener acuerdos con Suiza, también tienen cuota ilimitada. Entran en el grupo de esas cuotas anuales que Suiza da para poder dar permisos L o B. Permiso L, que es de corta duración, y el B, que ya es la residencia, que permite a las personas quedarse por un tiempo más prolongado en Suiza. Al Reino Unido se le otorga un trato especial con sus propias cuotas para que no compitan con el resto del mundo. Para este 2026 se le ha otorgado 3.500 permisos en total.
2.100 para permisos B, residencia, y 1.400 permiso L de corta duración. Mientras que los demás países que están en este grupo B, como Serbia, Albania, Kosovo, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, para Suiza estos países son tratados exactamente igual que cualquier país de terceros estados. Así que para ellos sí hay una cuota anual que en este 2026 son 8.500 permisos, pero ya voy a dar más detalles cuando hable del siguiente grupo. El grupo C sin nacionalidad europea son los terceros estados. Si vienes de otro continente, África, América, Asia, Oceanía, la situación es diferente. Suiza solo te da visa de trabajo si eres un especialista altamente cualificado. Ingenieros, científicos, especialistas en tecnología, médicos, y si la empresa demuestra que no encontró en Suiza o en Europa a nadie para ocupar ese puesto. Además, hay un límite de cuotas anuales para los permisos que se da a quienes son de terceros estados. Para este 2026, el Consejo Federal Suizo ha decidido mantener la misma política de puertas selectivas de años anteriores. Esto demuestra lo competitivo que es el mercado para quienes no tienen pasaporte europeo. Las cuotas anuales para ciudadanos de terceros estados en 2026 son un total de 8.500 permisos, distribuidos de la siguiente manera: 4.500 permisos B, residencias. Estos son para las estancias de larga duración, generalmente un año o más, y son los más codiciados por los profesionales cualificados. 4.000 permisos L de corta duración destinados a contratos de hasta 12 meses o proyectos específicos. Aunque parezcan pocas plazas anuales, Suiza solo ha llegado a ocupar el 75% de estas cuotas. Esto significa que el problema no es que no haya cupos, sino que los requisitos de cualificación son tan altos que muchas solicitudes no pasan el filtro, por lo que para obtener un permiso hay que cumplir con los altos estándares de cualificación que pide el gobierno. ¿Y qué pasa si estas cuotas se agotan? El sistema de inmigración deja de emitir nuevos permisos hasta que comience el siguiente año calendario. Desde el 1 de enero del próximo año se pueden hacer esas solicitudes. Aunque la cuota es nacional, se reparte entre los cantones. Por ejemplo, puede que en Zúrich se hayan agotado en octubre, pero en un cantón más pequeño como Jura o Glaris podrían tener cupos disponibles. Si estás negociando un contrato para empezar a finales de año, debes asegurarte de que la empresa ya tenga reservado una cuota o considerar empezar en enero para evitar que tu permiso sea denegado por falta de cupos nacionales. ¿Y quién tiene que mover los papeles? Para los países del Grupo B y Grupo C, aquí las reglas cambian. La empresa es la que tiene que hacer el trámite. Tú no puedes solicitar el permiso por tu cuenta. No existe ningún trámite en el que digas, quiero una de esas 8.500 cuotas. La empresa debe demostrar que buscó a alguien en Suiza y en Europa durante un tiempo determinado, por ejemplo, publicando el anuncio en portales oficiales. Deben justificar ante el cantón por qué tú eres la persona ideal y por qué tu perfil es especial. Y la empresa paga las tasas del trámite. Tú solo esperas a que el cantón y la Secretaría de Estado para las Migraciones den el visto bueno. Una vez aprobado, te dan una autorización para que recojas tu visa en el consulado de tu país. En resumen, si no tienes un pasaporte de un país europeo que tiene convenio con Suiza, grábate esto. Sin una empresa que te patrocine y haga el trámite por ti, no hay cuota que valga. No puedes venir a Suiza a buscar trabajo con visa de turista y luego pedir el permiso tú mismo. El proceso siempre empieza con la empresa convenciendo al gobierno que te necesita a ti y a nadie más que a ti. Trabajo, profesiones, salarios y homologación de título universitario. Primero hablaré de los trabajos de temporada y en los que por lo general no es necesario un título universitario. Suiza vive del turismo y la agricultura y el idioma es clave para la atención al cliente. En la temporada de invierno, las estaciones de esquí son ideales para buscar trabajo, para llenar las vacantes en hotelería, monitores y limpieza. En el verano requieren muchas personas para la agricultura, la cosecha de frutas y también la hostelería cerca de los lagos. Los camareros y personal de limpieza ganan entre 3.800 y 4.200 francos brutos al mes. Estas son algunas páginas web que te recomiendo para la búsqueda de empleo. ¿Y dónde están las plazas en los trabajos de temporada? Si buscas algo rápido por unos meses, para la temporada de invierno, los cantones con más vacantes son Valais y Grisons. Aquí hay mucha demanda en hotelería, monitores de esquí y limpieza.
Para el verano, el cantón de Vaud y el Tesino explotan en turismo. También hay mucho trabajo agrícola en Argovia y Turgovia para las cosechas. Profesionales cualificados, los mejores pagados. Los salarios más altos están en las áreas de farmacéutica, finanzas, ingenieros de software, ingeniería de energía y salud, médicos y enfermeros especializados. Para trabajar en multinacionales en Zúrich o Basilea, el inglés basta, pero en otras áreas como en salud, el alemán o francés es muy importante. Los salarios de los profesionales cualificados van desde 85,000 hasta 140,000 francos anuales. Más adelante doy más detalles de las profesiones que actualmente tienen una alta demanda. Mucha gente piensa que cualificado solo es ser ingeniero o médico, pero el sector educativo y creativo en Suiza es un mundo aparte. Suiza es uno de los países que mejor paga a sus maestros, pero también uno de los más exigentes con la burocracia. Esta es una tabla de salarios aproximados brutos anuales en este 2026 en el nivel educativo. Los maestros de jardín de infancia ganan entre 75,000 y 95,000 francos al año. Los de primaria aumentan ese salario al igual que secundaria y bachillerato. Quienes ganan más son los profesores universitarios que podrían recibir entre 140,000 hasta 220,000 francos anuales. Reconocimiento de títulos universitarios. Debes pasar por la conferencia de directores cantonales de educación para que reconozcan tu diploma. Es obligatorio un nivel C1 o C2 del idioma del cantón, es decir, que debes hablar perfectamente alemán, francés o italiano. Sin esto no puedes ejercer en el sector público. Si eres de un tercer país y no tienes el C1 del idioma, tu mejor opción son las escuelas internacionales, ya que se enseña en inglés. Allí los requisitos de homologación son más flexibles, pero hay mucha competencia. Un periodista necesita un dominio nativo del idioma. Si no hablas a la perfección, es casi imposible trabajar en medios locales. La oportunidad para quienes no hablan uno de los idiomas del país está en organizaciones internacionales como la ONU, FIFA, COI, en Ginebra o Lausanne, o en departamentos de comunicación corporativa o marketing de multinacionales que operen en inglés o español. Un periodista o alguien que trabaje en el sector de comunicación puede ganar entre 75,000 y 95,000 francos anuales. Arquitectos. Son muy buscados en Suiza ya que el país está en constante construcción y renovación. Un arquitecto junior empieza ganando unos 80,000 francos al año, mientras que un senior o director de proyecto puede superar los 130,000. Dependiendo del cantón, es posible que deban inscribirse en el registro suizo de ingenieros y arquitectos para poder firmar proyectos. Si tienes experiencia en diseño sostenible o manejo de software BIM de última generación, tienes muchas posibilidades, pero para las leyes de construcción locales necesitarás el idioma local. Si eres maestro o arquitecto de un tercer país, no te desanimes. Lo ideal es buscar empresas o escuelas internacionales primero, establecerte con un permiso y mientras tanto, perfeccionar el idioma para dar el salto al sector público, que es en donde están los salarios más altos. Aquí les dejo una tabla de las profesiones cualificadas top en 2026 y si tienes una de estas, tienes más posibilidades de conseguir un trabajo en el país. La primera es ingeniería civil, eléctrica y sobre todo energías renovables. La segunda es salud, técnicos de laboratorio y enfermeros o enfermeras, que es la mayor escasez del país. Y tercero, tecnología de la información y ciberseguridad, redes de comunicaciones, analistas de datos, soporte técnico, ciberseguridad, desarrollo de software y gestión de infraestructura de computación. Suiza es un centro financiero y tecnológico, lo que hace que estos perfiles sean los más requeridos del mercado. Y cuarto, farmacéutica y biotecnología. Suiza es uno de los centros líderes a nivel mundial en este sector. Basilea es el núcleo principal, a menudo referida como la capital farmacéutica del país y una de las más importantes de Europa. En estas profesiones top, las empresas suelen ofrecer paquetes de relocalización, como ayuda con la mudanza y el primer mes de alquiler,
para captar talento extranjero, ya que la competencia por estos perfiles es global. El idioma puede ser lo que realmente decida en qué ciudad de Suiza puedes trabajar y vivir. Te comparto también una tabla con diferentes páginas web para que te puedan servir cuando quieras homologar tu título universitario. Recuerda que la homologación puede tardar de 3 a 6 meses. No esperes a estar en Suiza para empezar el trámite. Hazlo desde tu país de origen. Otras formas de obtener la residencia: matrimonio, estudios y casos especiales. Ahora hablemos del matrimonio o pareja de hecho. Si te casas con una persona de nacionalidad suiza o con una persona europea que ya resida y trabaja en Suiza, tienes derecho a la residencia. Generalmente obtendrás un permiso B por reagrupación familiar. Este permiso te da acceso automático al mercado laboral suizo. Desde hace unos años se exige demostrar conocimiento del idioma local, por lo menos un nivel A1, para obtener el permiso o renovarlo, dependiendo del cantón. Suiza no reconoce la pareja de hecho de la misma forma que otros países. En muchos casos, si no hay boda legal, no hay permiso de residencia automático. Así que si quieres hacer este proceso, debes informarte bien en el cantón específico donde vas a vivir. Visa de estudiante. Es ideal si quieres probar cómo es vivir en el país mientras te especializas. Debes ser admitido por una universidad o escuela técnica superior suiza y demostrar que tienes unos 2.100 a 2.500 francos mensuales para vivir. Como estudiante no europeo puedes trabajar hasta 15 horas semanales, pero normalmente solo después de haber vivido 6 meses en el país. Al terminar tus estudios, Suiza te permite quedarte 6 meses adicionales para buscar un trabajo acorde a tu título. Si lo encuentras, el proceso de residencia es mucho más sencillo. ¿Quiénes ingresan a Suiza como estudiantes de idiomas? No existe una sola visa de estudios, sino que depende de cuánto tiempo pienses quedarte en el país. Para cursos de menos de 90 días es la misma visa que usas como turista. No te permite trabajar ni extender tu estancia para quedarte a vivir. Para cursos de más de 90 días necesitas la visa B. Es la que te da un permiso B de residencia temporal. ¿Y qué requisitos debes cumplir para la visa D? Debes demostrar que te has matriculado en una escuela reconocida por el cantón. Tener prueba de pago. Generalmente debes haber cancelado al menos el 30% o el total del curso. Y el mayor filtro, solvencia económica. Debes demostrar que tienes acceso a unos 21.000 a 30.000 francos anuales. Depende del cantón. El dinero debe estar en una cuenta a tu nombre, en un banco reconocido en Suiza o con sucursal oficial. Tienes que presentar una carta de motivación explicando por qué quieres estudiar precisamente en Suiza y no en tu país. Y además un compromiso de salida, una declaración firmada de que abandonarás el país al terminar tus estudios. ¿Se puede trabajar mientras estudias idiomas? Sí, pero con condiciones muy específicas para ciudadanos de terceros estados. Tendrás un límite de horas. Solo pueden trabajar un máximo de 15 horas semanales durante el curso y a tiempo completo en vacaciones. No podrás trabajar durante los primeros 6 meses de tu estancia y debes demostrar que puedes mantenerte solo durante ese medio año. La empresa que te quiera contratar debe solicitar una autorización al cantón, demostrando que vas a cumplir con las horas permitidas. ¿Se puede llegar como turista y luego cambiar a visa de estudiante? No. Suiza es extremadamente rígida con esto. Si entras como turista, con o sin visa Schengen, la ley asume que tu intención es visitar el país y salir. Las solicitudes de residencia deben hacerse desde tu país de origen o residencia legal previa. Solo en casos muy extraordinarios o con una justificación de peso, un cantón podría aceptar un cambio de estatus interno. Pero la mayoría de las veces te dirán que debes salir de Suiza, aplicar en tu consulado y esperar la respuesta, que tardará de 8 a 12 semanas fuera del país. Lo que muchos hacen es viajar como turistas para visitar las escuelas en persona, conocer las ciudades y elegir dónde estudiar. Una vez elegida la escuela y pagada la matrícula, regresan a su país de origen para tramitar la visa D con calma y de forma legal.
Si tu plan es estudiar idiomas y trabajar, prepárate para demostrar que tienes los ahorros suficientes para los primeros 6 meses. Y ni se te ocurra intentar cambiar de turista a estudiante dentro de Suiza. Haz las cosas bien desde tu consulado para evitar que te prohíban la entrada en el futuro. Reagrupación familiar. Los menores de 18 años tienen derecho a vivir en Suiza con sus padres. Normalmente deben solicitarse antes de que pase un año desde que el padre o madre obtuvo su permiso. Para padres o abuelos solo es posible si pueden demostrar que dependen económicamente de la persona que vive en Suiza y que tiene espacio suficiente en casa y solvencia económica extrema. Es muy difícil para ciudadanos no europeos. Asilo y protección especial. El permiso N se otorga al asilo, que es para quienes sufren persecución real y demostrable. Mientras el proceso dura, no se puede trabajar, normalmente los primeros 3 a 6 meses. El permiso S sigue vigente en 2026. Permite a los desplazados ucranianos vivir y trabajar en Suiza sin pasar por el proceso normal de asilo. El permiso F es para casos de rigor. Se otorga a personas que no obtuvieron asilo, pero que no pueden ser devueltas a su país por guerra o peligro extremo. Jubilados con fortuna. Este es un caso poco común, pero para quienes tienen más de 55 años y no tienen intención de trabajar en Suiza, pero cuentan con un patrimonio muy alto, pueden solicitar una residencia por interés fiscal, pagando un impuesto alto. Esta es una de las opciones más exclusivas y curiosas del sistema suizo. Los impuestos que pagan se basan en lo que gastan y no en lo que ganan. En la práctica, un jubilado con este permiso suele pagar un mínimo de entre 150.000 y 250.000 francos anuales en impuestos, dependiendo del cantón. El programa Au Pair es la opción ideal para quienes quieren aprender el idioma y tener los gastos cubiertos. Los europeos de entre 17 y 30 años pueden aplicar. Es un proceso sencillo, la familia los registra y obtienen un permiso de residencia. Los ciudadanos de terceros países pueden aplicar si tienen entre 18 y 25 años. No pueden hacerlo por cuenta propia, por ejemplo, buscar una familia por Facebook e irse. Deben contratar una agencia reconocida por el gobierno suizo, en este caso la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos. Entre los requisitos, la familia debe hablar un idioma distinto a la persona que aplica, para que haya ese intercambio cultural, y deben inscribirse en un curso de idiomas. Los aplicantes reciben dinero de bolsillo entre 600 y 900 francos al mes, además su propia habitación y comida. Pueden permanecer en Suiza máximo 12 meses y este programa no es renovable para no europeos. Cantones como Zúrich, Ginebra y Vaud suelen denegar permisos au pair a personas que no sean europeas. Si son ciudadanos del Grupo B, tienen más posibilidades en cantones como Berna o Lucerna. Mucha gente de Latinoamérica pregunta por la Working Holiday de Suiza. Un programa similar solo existe si eres de Argentina o Chile, bajo el nombre de joven profesional. Si no eres de esos países, tu mejor opción para una experiencia cultural es el programa Au Pair. Pero recuerda que si no eres europeo, necesitas hacerlo sí o sí a través de una agencia oficial. Jóvenes profesionales. Suiza no tiene un convenio general de Working Holiday, pero tiene convenios de jóvenes profesionales con países específicos. Esto permite trabajar en tu área de estudios por hasta 18 meses. En esta tabla te dejo los países con convenio en este 2026 y algunos de los requisitos. Suiza tiene acuerdos bilaterales para que recién graduados trabajen hasta 18 meses. Lo curioso es que no todos los europeos del Grupo B están invitados. En esta tabla te detallo los países europeos del Grupo B que sí tienen este convenio. Los del Reino Unido o los Balcanes no están en este programa. Por ejemplo, un joven de Londres o Belgrado que quiera hacer una pasantía profesional en Suiza debe competir por las cuotas generales de terceros estados, lo cual es mucho más difícil porque la empresa debe demostrar que no encontró a un suizo o europeo para este trabajo. Los británicos son un caso aparte dentro del Grupo B. Suiza reserva cada año un número específico de permisos L y B solo para ciudadanos británicos. Existe un acuerdo de movilidad que permite a profesionales británicos trabajar en Suiza hasta 90 días al año con una simple notificación online, sin necesidad de visa de trabajo formal. Voluntariado.
Suiza tiene su propia versión Erasmus, llamada Movetia. Jóvenes europeos de 18 a 30 años pueden hacer voluntariados de 2 a 12 meses en ONGs acreditadas con gastos pagados. Si eres ciudadano de un tercer estado, no puedes llegar a Suiza y ser voluntario en cualquier sitio. Necesitas una visa de trabajo, permiso, incluso si no te pagan en efectivo. El Centro Internacional de Exploradores es famoso por traer voluntarios de todo el mundo. Ellos gestionan permisos especiales por periodos de hasta 4 meses para voluntarios de terceros países menores de 35 años. Si intentas hacer un voluntariado informal a través de alguna página web sin permiso en Suiza, te arriesgas a una multa y expulsión, ya que se considera trabajo ilegal. Existen plataformas muy populares, pero en Suiza son una trampa legal para quienes son de un tercer país. Para las autoridades suizas, el trabajo no se define por recibir un salario en efectivo, sino por la actividad realizada. En el momento en que una granja o un hostal te da alojamiento y comida a cambio de tus horas de ayuda, la ley lo considera actividad lucrativa. La entrada como turista, ya sea con visa Schengen o no, prohíbe estrictamente cualquier actividad lucrativa, incluso si tú lo ves como un intercambio cultural. El gobierno suizo lo ve como evasión de impuestos y seguridad social, porque no se están pagando las contribuciones obligatorias sobre ese pago. Lo consideran competencia desleal. Estás ocupando un puesto que podría ocupar un residente local o un europeo bajo contrato legal. En Suiza son muy comunes los controles migratorios en granjas y zonas turísticas. Es una sociedad donde el cumplimiento de la ley es un valor cívico. Así que si un vecino ve a un extranjero trabajando a diario en la propiedad de al lado, es probable que informe a las autoridades. Si la policía o los inspectores de trabajo hacen una redada, al voluntario le dan pocas horas o días para abandonar el país. Y la multa económica puede ser de varios miles de francos suizos. Además, prohibición de entrada a Suiza y a toda la zona Schengen por un periodo de 3 a 5 años. Esto te aparecerá en el sistema cada vez que intentes viajar y te afectará para visitar 29 países de Europa. El anfitrión tendría multas masivas que pueden superar los 10.000 francos por trabajo ilegal. Por eso, los suizos que conocen la ley rara vez aceptan a no europeos en estas plataformas. Si alguien quiere hacer un voluntariado legalmente, debe usar programas reconocidos por el gobierno que gestionan permisos específicos. Aquí te dejo 2 páginas web que te pueden servir, así que mucho cuidado con las apps de intercambio de trabajo por alojamiento. En Suiza, ayuda por comida se considera empleo y si lo haces con estatus de turista, estás rompiendo la ley. No te arriesgues a que te expulsen de Europa y te sellen el pasaporte con una prohibición de entrada por 5 años, solo por ahorrarte unas noches de hotel. Si eres de un tercer país, el voluntariado informal es técnicamente trabajo ilegal. Vivienda. Para muchos es un tema complicado porque en Suiza hay poca oferta. No puedes trabajar sin una dirección. Si llegas a un Airbnb, asegúrate de que permitan el registro de residencia. Quienes quieren aplicar a un departamento deben presentar el extracto de no deudas, el salario de los últimos 3 meses y otros requisitos. Recuerda que Suiza tiene un servicio de transporte público muy eficiente, así que si quieres conseguir una vivienda que no sea tan cara, puedes buscarla a unos 20 minutos en transporte desde el centro de la ciudad. Mientras más se alejan de la zona céntrica, más baja el precio. En este cuadro te dejo varias páginas web en donde puedes buscar una vivienda y también pisos para compartir, que es lo más común entre personas solteras. Las ciudades con los precios más altos en viviendas son Zúrich y Ginebra, y los más económicos pueden ser Friburgo o Neuchâtel, ideales si hablas francés. Otros cantones con paisajes de ensueño y precios bajos es Uri, Appenzell, Glarus. Para quienes quieren emigrar en parejas o con hijos, deben tomar en cuenta que el nivel de vida es muy alto en Suiza. Las guarderías pueden costar entre 2.500 francos al mes por niño. Seguro médico.
En Suiza es privado y obligatorio y se paga aparte del salario. Actualmente para adultos está entre 340 y 520 francos mensuales al mes, dependiendo de la franquicia, y para niños aproximadamente entre 100 y 150 francos mensuales. Transporte público. El transporte en Suiza es increíble pero caro. Aquí los consejos para gastar menos. El Halbtax es el abono de media tarifa y es necesario si vives en Suiza. Para adultos, a partir de los 25 años cuesta 190 francos al año y automáticamente pagas la mitad en todos los trenes, buses, barcos y hasta algunos teleféricos. Desde el segundo año para renovar 170 francos. Para adolescentes y jóvenes adultos entre 16 y 24 años, el precio es de 120 francos o 100 francos de renovación. También existe una tarjeta de día de ahorros si vas a viajar un día específico por todo el país. Si lo compras con tiempo, lo puedes conseguir en 29 francos. También existen abonos comunitarios. Muchos ayuntamientos venden pases de un día muy baratos, entre 40 y 45 francos para sus residentes. Solo hay unos pocos por día. También existe la Swiss Family Card. Si viajas con hijos entre 6 y 16 años, pídela. Es gratis y permite que los niños viajen totalmente gratis siempre que vayan acompañados de un padre con un billete válido. Suiza es un país de precisión. Si eliges bien el cantón y usas los abonos de transporte correctos, ese sueldo alto te rendirá mucho más. Y con esto termino la guía de Suiza. Espero que toda esta información les sirva para que puedan planear su viaje. Antes de despedirme, dejo en claro que este video es puramente informativo y está basado en mi investigación y expresión personal. No soy abogada de inmigración ni consultora oficial. Las leyes en Suiza son famosas por su precisión, pero también pueden cambiar de un momento a otro. Por eso mi recomendación es que antes de hacer las maletas consulten siempre las fuentes oficiales, como la página de la Embajada de Suiza. Ahí encuentras los requisitos actualizados según tu nacionalidad. Si les gustó este episodio, denle like y suscríbanse a De Viaje en Viaje Podcast. Y déjenme en sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.